Hermanos, paz y bien. Iniciando nuestras reflexiones del mes de mayo, el día de hoy vamos a tratar un tema bien interesante. Pero antes de pasar ese momento, quisiera invitarlos a que me acompañen a regalarle una rosita a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Así que con mucho fervor decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, como les decía, el día de hoy vamos a tratar un tema bien interesante. Es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Está bien, estamos en estos momentos nosotros en el tiempo de Pascua, preparándonos para un acontecimiento muy importante, el día de Pentecostés, que tiene que ver mucho con el nombre de nuestro grupo de oración, ¿no? ¿Y qué pasó el día de Pentecostés como para que sea tan trascendental? Es que sucedieron dos cosas muy importantes. En primer lugar, ese personaje que muchas veces lo tenemos un poco olvidado o es desconocido para algunos, ¿no? El Espíritu Santo bajó sobre los discípulos en el cenáculo y ellos dieron por primera vez ese mensaje, y iniciaron esa misión que había puesto en sus manos Jesús, de llevar el Evangelio hasta los confines del mundo. En segundo lugar, pasó otro acontecimiento muy importante, que es el nacimiento de esa gran comunidad que nos acoge, nuestra Santísima Madre Iglesia. Bueno, entonces tenemos motivos de sobra como para prepararnos con mucha pasión, con mucho amor para ese día. Entonces, iniciando nuestro tema, vamos a hablar sobre ese personaje que muchas veces lo tenemos olvidado, el Espíritu Santo, pero en el Antiguo Testamento. Si hablamos de Antiguo Testamento, ¿qué cosa viene a nuestra mente? En primer lugar, inmediatamente viene a nuestra mente nuestra Biblia, que está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No es un libro, es una persona, porque es Dios hablándonos en todo momento. Entonces, el Espíritu Santo no solamente apareció en Pentecostés, el Espíritu Santo estuvo desde el inicio, desde la creación. Si bien es cierto, las etapas en las cuales el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento reflejan la manera como Dios, ¿no? Se manifiesta al ser humano, están divididas pues en tres partes, ¿no? La primera parte es el Dios Padre, ¿no? El Dios Creador, ¿no? En segundo lugar está el tiempo del Redentor, que es la plenitud de los tiempos, Jesús, que viene a redimir a su pueblo, ¿no? El Hijo de Dios que se hace hombre y habita entre nosotros y nos trae la salvación. Y antes de subir a los cielos nos promete, ¿no?, enviarnos al santificador, al Espíritu Santo, que es el tiempo que estamos viviendo. ¿Y para qué? Para prepararnos para la segunda venida de Jesús. Ven, Señor Jesús, Maranatá. Entonces ya tenemos claro esos tres momentos en los cuales, ¿no?, Dios se manifiesta. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. El Espíritu Santo estuvo, como les decía, desde un inicio, ¿no?, de la creación. La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 1, del 1 al 2, al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra estaba desierta y sin nada, y las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. ¿Qué nos dice la palabra? Que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Entonces el Espíritu Santo estuvo desde un inicio, desde la creación del mundo. Y siempre estuvo presente a lo largo de la historia. ¿De qué historia? De la historia de la salvación. Brevemente les voy a hacer un recuento acerca de esa historia. Es una historia de amor entre Dios y el hombre. El hombre rechazando y siendo infiel a Dios, y Dios luchando para que Él regresara a su presencia. Porque desde que nuestros padres fueron alejados de la presencia de Dios por su desobediencia, Dios inmediatamente comenzó a trabajar para que nosotros retornáramos a ella, ¿no? Y esto fue la historia de la salvación, una historia de amor, porque Dios nos ama hasta el extremo. Por eso es que envió a su Hijo para que nos redimiera de lo que nos alejaba, el pecado. Entonces, el Espíritu Santo estuvo presente siempre, ¿no? Y esa historia de salvación se inicia a través de la presencia de Dios en diferentes personajes y en diferentes etapas, ¿no? Para resumir esto, porque realmente sería un poco largo poderles explicar toda la historia de la salvación,
El primer personaje en el cual se hace presente Dios es un hombre llamado Abraham. Abraham era un hombre que era un pagano, ¿no? Que tenía sus rebaños, tenía su familia, tenía su tierra, pero viene Dios a él y se le revela y le dice, ¿no? Déjalo todo y anda a la tierra que yo te indicaré, ¿no? Lo que lo hace diferente a Abraham es que Abraham escuchó a Dios y creyó en Dios y lo dejó todo y se fue. Y además le hizo una segunda promesa, le dijo que sería el padre de muchas naciones. Pero hay algo que tienen que tener en cuenta y se los dejo como tarea, que Abraham tenía todo, tenía rebaño, tenía tierra, tenía sus padres, pero le faltaba algo, era estéril, no tenía descendencia. Pero ¿qué cosa le dice Dios? Que será padre de muchas naciones, o sea que tendrá una gran descendencia. Primer reto a resolver, ¿cómo es que iba a tener esa gran descendencia? Pero para Dios no hay nada imposible, y ahora lo van a ver. Después de eso, le dice que vaya a una tierra que él indicará. Y Abraham se fue sin saber exactamente a dónde. ¿Quién lo guiaba para llegar a esa tierra? Dios. ¿Y cuál iba a ser esa tierra? La tierra prometida. ¿Ya? Entonces comienza este caminar. O sea que hay un Dios, hay un camino, hay un hombre que escucha a Dios e inicia esta historia de salvación. Se pone en camino Abraham, ¿no? Y pasa el tiempo, ya tenía 99 años, dice la palabra, y no se cumplía la promesa. Si no tenía descendencia, ¿cómo es que iba a ser padre de muchas naciones, ¿no? Y inclusive Dios le había dicho, ¿no? Que su descendencia será como las estrellas del cielo, como las arenas del desierto. Pero sin embargo ya tenía 99 años y no pasaba nada, hasta que la promesa se hizo realidad. ¿Y quién fue el hijo de esa promesa? Isaac. Isaac fue el hijo de la promesa, con el cual comenzó a hacer realidad ese plan que tenía Dios, de hacerlo el padre de muchas naciones. Isaac tuvo dos hijos, uno se llamaba Esaú y el otro se llamaba Jacob. Esaú es el que pierde la primogenitura por un plato de lentejas, como ya se acordarán. Y quien sigue adelante con el plan de Dios es Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Ya recordarán que Jacob, al tener 12 hijos, es de las cuales derivan las 12 tribus de Israel, ¿no? Él vivía ya en la tierra de Canaán y en la tierra de Canaán vino una hambruna y uno de sus hijos, José, que estaba en la corte del faraón, hace de que ellos entren a Egipto. Es ahí cuando Jacob con sus 12 hijos va a Egipto y se queda como 700 años. Y es ahí donde ese pueblo, porque el plan de Dios era el siguiente, ¿no? Formar un pueblo y que ese pueblo, como levadura en la masa, llevara ese mensaje de salvación a todas las naciones. Entonces ese pueblo, ¿no? Comenzó a crecer dentro de Egipto. Pero ¿qué sucedió? Cambiaron las autoridades y ese acogimiento que tuvieron inicialmente se perdió y el faraón ya los convirtió en esclavos al pueblo hebreo. Entonces Dios escuchó el clamor de su pueblo y envió a un libertador. ¿Quién fue ese libertador? Moisés, salvado de las aguas. Moisés logra sacar a ese pueblo que estaba esclavizado en Egipto y lo lleva durante 40 años por el desierto, ¿no? Camino a la tierra prometida. Esa parte de la historia, ustedes saben que se llama el Éxodo. Los sacó de la esclavitud, los liberó, ¿no? Y los llevó al desierto. Y en el desierto las cosas no fueron tan fáciles. Ese pueblo comenzó a quejarse, comenzó a murmurar, porque inclusive querían regresar a Egipto, ¿no? Pero ¿por qué Dios los llevó al desierto? Para que pedagógicamente les comenzara a enseñar a vivir de la mano de Dios. Cuando tenían hambre dependían de Dios, cuando tenían sed dependían de Dios y Él les proveía de todo lo que necesitaban. Y de esa manera les iba enseñando, ¿no? Cómo depender solamente de Dios. Y así como les enseñó a ellos, nos enseña a nosotros. Porque ese pueblo elegido que comenzó a caminar por el desierto, ese pueblo elegido ahora somos todos nosotros. Entonces, a ese pueblo también le dio una ley, ¿no? Y esa ley, como les decía, esa ley era casualmente para preservar una alianza que hace con ellos, ¿no? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Caminaron por el desierto durante 40 años y llegaron a la tierra prometida. Moisés no pudo entrar, ¿no? Y quien le toma la posta es Josué, que era otro líder que tenía el pueblo antes de ingresar a la tierra prometida. Entonces, Josué, antes de que ingresaran, les hace hacer una promesa. Y esa promesa decía de que iban a ser fieles a las enseñanzas de Dios. ¿El pueblo fue fiel? No fue fiel.
entraron a la tierra prometida y encontraron que ahí vivían otras tribus, porque no estaba deshabitada esa zona, ¿no? Y fueron absorbidos por esas malas costumbres que había ahí. Ese tiempo se llama el tiempo de los jueces. Y ahí me quisiera detener unos minutos. El tiempo de los jueces es cuando podemos apreciar de alguna manera cómo ya el Espíritu Santo comienza a actuar en la vida del ser humano, en la humanidad, en ese plan que tenía ya Dios, comienza a actuar. ¿Y cómo comienza a actuar? Haciendo presencia en unas personas que eran tocadas por Dios mediante el Espíritu Santo, para que, ya que no había un libertador, ya Josué había muerto para esa época, ¿no? Para ayudarlos y permitir que esa promesa que tenía Dios con su pueblo se haga realidad. Porque ellos vivían ahí una situación que era cíclica. Ellos, como les decía, no obedecieron ni fueron fieles a las enseñanzas de Dios. Entonces, tuvieron que vivir las consecuencias de esa infidelidad. Esas consecuencias hicieron de que vivieran una vida bien complicada y con muchas dificultades, e incluso hasta en algunos momentos fueron esclavos de esos pueblos que les rodeaban. ¿Y por qué? Debido a que se alejaron de las enseñanzas de Dios. Dejaron de ser fieles y tenían que vivir las consecuencias de lo que habían hecho. Entonces, cuando ellos se veían así sometidos, se veían esclavizados, clamaban a su pueblo, Dios actuaba y enviaba a estas personas tocadas por Dios, tocadas por el Espíritu Santo, para que las liberaran. Estas personas las liberaban, ¿no? Vivían un tiempo de paz, ¿no? Las cosas se tranquilizaban y nuevamente caían en lo mismo. Era algo cíclico. Realmente el tiempo de los jueces, que duró más o menos como 400 años, nos enseña cómo este pueblo no mantenía la perseverancia en la promesa que habían hecho a Dios, de ser fieles a sus enseñanzas, ¿no? Entonces, es ahí cuando podemos ver, ¿no?, cómo ya el Espíritu Santo comienza a actuar, ¿no? Y si podemos de alguna manera nombrar algunos de estos jueces, les podría nombrar los siguientes, ¿no? Sansón, ¿no?, que es bien conocido, que estaba consagrado y que su fuerza no provenía casualmente de haberse ido a un gimnasio, sino su fuerza provenía de Dios. Gedeón, ¿no?, que descubrió sus carismas un día en que un ángel se le acerca, ¿no?, y le dice: Gedeón, valiente guerrero, el Señor está contigo, ¿no? Él primeramente no era ni valiente guerrero, ¿no?, ni sabía que el Señor estaba con él, porque en esa época, cuando es llamado Gedeón, ellos estaban pasando un momento de bastante opresión, estaban esclavizados por los madianitas. Entonces él incluso le dice al ángel, ¿no?, ¿cómo que el Señor está conmigo? Mira cómo estamos viviendo. También podemos destacar la presencia de Débora, ¿no?, una mujer con mucho discernimiento, que permitía de que el pueblo, ya que no había un líder que estuviera a cargo de las 12 tribus, ¿no?, impartía justicia y permitía que el pueblo viviera en paz. Entonces podemos destacar tres cosas que sucedían a través del Espíritu Santo en estas personas que eran tocadas por él, ¿no?, y que aparecían para que de alguna manera regresaran o vivieran en armonía de acuerdo al querer de Dios. Porque también eso es muy importante. Los jueces, la función de ellos no era ser como lo que tenemos en nuestros tiempos, ¿no?, un juzgado o impartir la ley. No. La función que tenían estos jueces era de ajustar. Los jueces ajustaban, ¿no? Lo que Pablo diría más adelante, la justificación. Ellos ajustaban. ¿Ajustaban qué? Ajustaban el querer de Dios. Y el querer de Dios no era de que el pueblo estuviera sometido ni que fuera esclavizado, sino Él los había hecho libres y les devolvía esa libertad cuando estaban oprimidos. Y esa era la función que tenían los jueces, ajustar el querer de Dios, ¿no? Entonces, ya tenemos claro que en esta etapa cómo es la presencia del Espíritu Santo, ¿no?, en estas personas que permiten liberar al pueblo y que la promesa se mantenga viva. Después de este tiempo de los jueces pasa un tiempo de los reyes, donde los más reconocidos son David y Salomón, ¿no? Y de ahí pasamos porque el pueblo se cansó de los jueces y como el resto de los pueblos quería tener unos reyes. Entonces pidieron a Samuel, que fue el último de los jueces,
que Dios le permitiera tener un rey. Y Dios les dijo que tengan un rey. Entonces tuvieron un rey, que el más conocido fue David, donde se llegó, y Salomón, donde se llegó al esplendor más grande que tuvo el pueblo de la promesa. De ahí pasamos a una etapa en la cual me quisiera detener unos minutos, que es el segundo momento en el cual aparece la presencia del Espíritu Santo. Y es el tiempo del destierro y el retorno. ¿Por qué destierro y retorno? ¿Qué había sucedido en la historia de ese pueblo? Lo que sucede es que ese pueblo, después de Salomón, se divide política y religiosamente. Eran 12 tribus, ¿no? Entonces se dividieron en las tribus del norte y las tribus del sur. Al norte se fueron 10 tribus y al sur se fueron 2 tribus. En las del norte pusieron como capital Samaria, y las del sur mantuvieron todavía como capital a Jerusalén. Y también hubo una división religiosa. Los de Samaria no quisieron hacer sus ofrendas en Jerusalén y hicieron su propio templo, ¿no? Y pagaron caro por eso, porque no solamente se habían alejado de las enseñanzas de Dios, sino que también ellos querían levantar un templo a su manera, hacer un Dios a su medida. Por lo tanto, ellos, a la hora que, como se dividieron, ¿no? Divide y triunfarás, inmediatamente fueron absorbidos por tribus, por imperios de la época, ¿no? Que los sometieron a la esclavitud. La tribu del sur, ¿no? Donde estaba su capital era Jerusalén, ¿no? Todavía ellos se mantuvieron libres. Sin embargo, a pesar de ver cómo habían sido sometidos las tribus del norte por ese actuar, por alejarse de Dios, por su infidelidad, por la división en la cual ya vivían, que era totalmente opuesto al querer de Dios, ¿no? Ni así, y a pesar de que los profetas que comienzan anunciaban y denunciaban, ¿no? el querer de Dios en esa época, no escucharon ni a los profetas, inclusive los maltrataron, los mataron, ¿no? Entonces Dios no tuvo otra opción, ¿no? de que permitir que ellos también pasaran por lo mismo. Y fueron sometidos por los caldeos y fueron llevados a Babilonia de esclavos, ¿no? Es en ese momento en que hay un profeta, que Ezequiel, ¿no? que aparece, y a pesar de esa situación tan difícil que estaba pasando el pueblo, ya había tocado fondo, ¿no? Realmente, ¿no? les da una voz de esperanza. En la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios nos dice en Ezequiel 36 del 26 al 28. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré del cuerpo el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes para que vivan según mis mandatos y respeten mis órdenes. Palabra de Dios. Ezequiel, en ese momento en que el pueblo era sometido, era esclavizado, les habían dejado sin su templo, los habían alejado de todo lo que tenían, lo habían perdido todo, habían tocado fondo realmente, lleva una voz de esperanza. Dios no se ha olvidado de la promesa. Les estaba haciendo vivir lo que ellos habían sembrado, ¿no? Siembra vientos y cosecharás tempestades. Se habían hecho todo lo necesario, ¿no? para alejarse de Dios. Sin embargo, ahora estaban viviendo, ¿no? lo que ellos mismos habían protagonizado, ¿no? Vivían las consecuencias. Y eso es muy importante. Todo en la vida tiene consecuencias. Dios no castiga, pero sí nos hace vivir las consecuencias de nuestros actos. Y esto es lo que estaba haciendo con este pueblo, ¿no? Ya, como les digo, como ustedes recordarán, en este pequeño y rápido, ¿no? recorrido que hemos hecho del Antiguo Testamento, nos damos cuenta, ¿no? que este pueblo se había caracterizado, y no solamente este pueblo, la humanidad, nosotros mismos nos caracterizamos por eso, por la infidelidad, porque no nos mantenemos firmes, ¿no? Y no nos mantenemos firmes casualmente por algo muy importante, porque esa fidelidad y esa firmeza no solamente depende de nuestra voluntad, necesitamos la fuerza, una fuerza especial que solamente nos la puede dar el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo lo tienes tú, lo tengo yo, ¿desde cuándo? Desde el bautismo, ¿no? Porque con nuestras propias fuerzas no podemos aceptar el querer de Dios. Nosotros tenemos mucha facilidad, ¿no? en ser infieles y en no obedecer sus enseñanzas. Muy rápidamente nos alejamos o postergamos la presencia de Dios en nuestra vida, ¿no?
ese momento cíclico que escuchamos hace un rato acerca de, ¿no? Ser infiel, vivir las consecuencias de nuestros actos, clamar a Dios, Dios nos escucha, nos envía, ¿no? Alguien que nos puede ayudar y salvar de ese momento, vivimos un momento de paz, nos olvidamos de todo lo que hizo Dios y nuevamente caemos en lo mismo. Me hace recordar a lo que yo pude vivir en cierta época de mi vida y que lucho día tras día casualmente para no caer en lo mismo, que fue la manera como yo antes de entrar al grupo de oración y poder descubrir lo que realmente Dios quería en mi vida, lo pasé, ¿no? No es que toda la vida estuve cerca de la iglesia, leía la palabra, descubrí, tenía la pasión que tengo ahora por conocer día a día el querer de Dios en mi vida, no, no fue siempre así. Y un día el Señor tocó mi vida y un día Él, con la fuerza del Espíritu Santo, logró que yo pudiera tomar esa decisión de una vez de hacer un cambio total en mi vida. Y es así que ahora yo puedo estar dando testimonio, ¿no? De lo que el Señor es capaz de hacer cuando uno realmente pone su confianza en Él, porque Él siempre escucha a un corazón arrepentido. Entonces, como les decía, la palabra nos dice que Ezequiel nos trae una voz de esperanza. Les daré un corazón nuevo. Les pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo, una renovación, una vida nueva. Eso es lo que nos trae el Espíritu Santo. Qué más hará? Nos quitará del cuerpo ese corazón de piedra. ¿Qué es el corazón? Porque ya venimos hablando, nos va a dar un corazón nuevo, nos va a quitar ese corazón de piedra. ¿Qué es el corazón para la Biblia? El corazón para la Biblia no es este tic-tac que tenemos acá ¿no? En nuestro pecho. No, el corazón es aquel reducto, ¿no? Es el último reducto de libertad que tiene el ser humano. Es el lugar donde tú no te puedes decir mentiras y donde es aquel lugar que nadie te lo puede quitar, solamente se puede dar. Es el lugar que todos tenemos, ¿no? Y que solamente, ¿no? Y en el cual es una área de nuestra vida donde nosotros mandamos. Y eso que nosotros mandamos puede ser para el bien o para el mal. Ese es el corazón, ese lugar que solamente nosotros conocemos, ¿no? Entonces, si ese lugar que nosotros conocemos, ¿no? Lo tenemos sin vida, lo tenemos, si no escucha, ahí se convierte ese corazón en un corazón de piedra, como nos dice la palabra, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la promesa que nos da Dios? ¿No? Que nos dará un nuevo corazón. Nos dará un corazón para que lo escuche, porque solamente un corazón que le escuche va a ser un corazón renovado, ¿no? Y nos dará un espíritu nuevo para que tengamos la fuerza de voluntad, porque con nuestras propias fuerzas es imposible. Si bien es cierto, Jesús nos trajo la salvación, ¿no? Y con su resurrección nos prometió la vida eterna, eso no va a ser posible si es que no cambiamos nuestro corazón. ¿Y cómo se puede realizar eso? Con la fuerza del Espíritu Santo, así como lo dice Ezequiel. ¿Qué más nos dice Ezequiel? Nos quitará del cuerpo ese corazón de piedra y le pondrá un corazón de carne. Nos pondrá un corazón de carne. Ese corazón no escuchaba, ese corazón estaba muerto, no circulaba la sangre. Ahora nos va a poner un corazón de carne para que nuevamente esté vivo, para que pueda latir, para que casualmente pueda escuchar el querer de Dios en nuestra vida. Porque nosotros no somos un accidente, somos un propósito. ¿Y qué más hará? Infundiré mi espíritu en ustedes para que vivan según mis mandatos. Solo podemos vivir según los mandatos de Dios si es que ponemos nuestra confianza en Él, pero no va a ser solo con nuestra fuerza. Necesitamos la fuerza de lo alto, el Espíritu Santo. Vamos a terminar esta reflexión haciendo una oración. Señor Jesús, te damos gracias por este momento, te damos gracias por todo lo que ya vienes haciendo, por todas las promesas que has hecho para el ser humano, porque tú nos amas mucho, Señor. Tú quieres lo mejor para nosotros, pero también sabes nuestras debilidades y nuestras fragilidades, Señor. Tú sabes que con nuestras propias fuerzas no vamos a poder seguir adelante. Necesitamos la fuerza en lo alto, el Espíritu Santo, con el cual cambiarás ese corazón de piedra, nos darás un corazón de carne, nos darás un espíritu nuevo, nos darás una nueva vida, una vida renovada solamente en tu presencia. Gracias, Señor, por lo que ya estás haciendo. Te pedimos para que renueves nuestras fuerzas, Señor. Vivimos tiempos difíciles y hemos tocado fondo mucho, Señor. Haznos ver en esta situación tan difícil cuál es tu querer, Señor.
qué es lo que nos quieres enseñar con este momento tan difícil que estamos viviendo todos. Y no solamente nosotros, sino la humanidad entera, Señor. Gracias por lo que ya estás haciendo. Bendito y alabado seas, glorificado seas. Amén.